Gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Esta vez vamos a llevarles a todos ustedes a través de nuestro canal Reporte Católico un hermosísimo trabajo con Waleska Aragón. Ella es, por supuesto, una gran servidora de la iglesia, profesional, entregada totalmente al servicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y esta vez ella nos va a ir llevando por el camino hermosísimo del estudio de la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta el tipo de método que tiene que ver con la reflexión teológico espiritual de nuestra Sagrada Escritura, que se llama la Lectio Divina. Vamos a hacer todo lo posible por aprovecharnos muchísimo de esta reflexión, de estas enseñanzas que nos va a ofrecer Waleska, para que de esta manera nosotros poco a poco después vayamos experimentando con la palabra de Dios esta misma metodología que nos va a enriquecer tanto en lo teológico como en lo espiritual que nos ofrece la Sagrada Escritura. Bueno a todos, agradezco al Padre Jesús que me ha dado la oportunidad de compartir este espacio con ustedes sobre este tema tan hermoso que es la Lectio Divina, que ya él bien daba una breve reseña de lo que esto ha significado y ha impactado en la vida de la iglesia. La Lectio Divina es un ejercicio. Muchos le llaman un método, pero llamarle un método a la Lectio es reducirla, es limitarla, porque el método es una estructura, es un proceso a seguir. Pero como estamos hablando de Lectio Divina, que es lectura sagrada, lectura divina, es encontrarnos con la palabra del Señor. Y ese encuentro, todo encuentro con la palabra, no tiene límites, no tiene estructura, no tiene proceso, porque siempre nuestro encuentro con la palabra es novedoso, es único, es irrepetible. La palabra hoy nos dice una cosa y mañana leemos el mismo texto y nos dice otra. Por eso me cuesta llamarla método, pero muchos la llaman así. Es un método para estudiar las Sagradas Escrituras. Es un ejercicio. Es una manera de encuentro. Es un encuentro personal con el Señor. El encuentro con la palabra es un encuentro personal con el Señor. Y esto es hermoso porque tiene una tradición maravillosa en la iglesia. Fíjense que en los primeros años de la iglesia lo practicaban nuestros primeros teólogos como Orígenes, Orígenes lo transmitió a San Agustín, a San Basilio. Entonces ellos fueron los promotores. Ahora, la manera en que se hacía la lección en ese entonces, la lectura sagrada, no era como está ahora, ya un poco más evolucionada, que es la que voy a explicar, sino que era todo en torno a la palabra. Se reunían a estudiar la palabra, a escudriñarla. Luego, con el tiempo, lo asumieron las primeras comunidades monásticas, las primeras comunidades religiosas monásticas, entre ellos San Benito. Y se volvió una regla de la vida monástica. Y ellos la estructuraron en 4 etapas fundamentales. Ahora, quiero decirles, vamos a encontrar varias etapas de la lección. Si usted se pone a escudriñar, va a encontrar incluso que hay más de 4 etapas. Pero la básica, la elemental, la que se sugiere en este tiempo y en todos los tiempos, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en su momento cuando estaba de Papa, pidió que las comunidades, que las parroquias, que los movimientos, que los grupos asumieran, retomaran este ejercicio maravilloso de la Lectio Divina, del estudio de la palabra, del encuentro con Cristo. Miren, el encuentro con el Señor
evidentemente tiene que tener una serie de características o una serie de condicionamientos. Y uno de ellos, el primordial, es el silencio. Cuando nosotros vamos al encuentro con el Señor, guardamos silencio. Y hay que crear las condiciones. No vamos a ir a agarrar el texto bíblico y nos vamos a poner en una plaza en medio de todo el mundo. No. Tenemos que recogernos, guardar silencio, buscar un lugar íntimo. El Señor lo dice en su palabra: vayan a su alcoba a orar. El Señor cuando cuando ya iba a ser tentado, se fue a orar al huerto de Getsemaní, un lugar solo, un lugar de silencio. Por eso el encuentro con el Señor tiene que ser un encuentro de silencio. Difícilmente el Señor va a hablar en el ruido, en la bullicia. Él siempre va a hablar porque es Dios y habla en todos los medios, en todas las formas. Pero el más apropiado, el más indicado, es el silencio. Y en el silencio tenés que recoger todos tus sentidos y enfocarse en la palabra. Generalmente se acostumbra a estudiar el texto del Evangelio dominical, pero puede ser el texto del Evangelio del día. Eso según las circunstancias. Cuando se hace en grupos comunitarios, se puede escoger el texto del Evangelio del domingo. Porque así vamos ya una tierra preparada, fértil, ¿no? Cuando llegamos a la Eucaristía. Ya oímos la homilía, oímos primero el anuncio de la palabra y después la homilía. Entonces esto termina de sellar lo que nosotros ya hemos trabajado con la palabra durante la semana. Entonces, la lección divina se crea en silencio, se hace en silencio. Se necesita la palabra, si tú quieres tomar apuntes, porque hay un momento en que se estudia, se escudriña. Primero leemos el texto, y esto es lindo, es hermoso cuando se hace con deseo de tener ese encuentro con Dios. No nos debemos de remitir exclusivamente solo al texto que leemos el título. Podemos leer o echar una hojadita a los versículos anteriores, a los títulos anteriores a lo que se está leyendo, o los siguientes. Y eso te da una universalidad, te abre los sentidos. Eso te ubica primero en el evangelista. ¿Quién es el evangelista que escribió? ¿Qué es lo que está escribiendo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué está hablando en este momento de este texto? Y eso te va ubicando. Esto se llama contextualización. Nos vamos a contextualizar en la palabra. Leemos antes, leemos después, leemos los paralelos, que son esos pequeños citas bíblicas que están a la par de la lectura. Y si tu Biblia tiene comentarios, lees los comentarios que están en letras pequeñas abajo. Todo esto te va ubicando, todo esto te va permitiendo entrar en ese mundo, en ese contexto, en ese momento histórico, y te va creando condiciones a tu ser. Esto es maravilloso, es casi trasladarse. Y esto te permite también que uno, mientras está en este ejercicio de escudriñar la palabra, que estás leyendo el antes, el después, los comentarios, que te está remitiendo a otras citas bíblicas parecidas, entonces uno se va desprendiendo de todo lo que trae cargando, ¿no? Los problemas, las dificultades, los cansancios, las enfermedades, el hijo enfermo, los problemas de matrimonio, el problema de no tener trabajo. Todo eso que uno va cargando en el día a día, cuando tú llegas a la palabra y empiezas a crear las condiciones, empiezas primero a guardar silencio, tomas la palabra, la lees con suavidad, con dulzura, te vas al antes, al después, los comentarios, lees un poquito sobre el evangelista que escribió esto. Entonces,
eso te permite irte despojando de todo lo que vienes cargando. Esto es la lectura, es la primera etapa que se llama lección. Es leer el texto, contextualizarlo. Y yo siempre sugiero guardar un minuto de silencio entre una etapa y otra. Una vez que ya has leído, que ya has escudriñado, que ya te has ubicado, que estás enfocado, entonces guardas un minutito de silencio y pasamos a la meditación. ¿Qué es meditación? Meditar quiere decir, en este contexto de la lección, ¿qué es lo que el Señor quiere decirme? ¿Qué es lo que el Señor quiere en este momento de mi vida, en estas circunstancias, en este día, en esta hora? Quiere decirme el Señor a través de esta palabra. Entonces uno guarda silencio y enfoca todos los sentidos del alma, del cuerpo, tus oídos, tu mirada, tu corazón, todo puesto en todo eso que has leído, en toda esa riqueza maravillosa que has leído. Y guardas el silencio. Y Dios va a hablar. Porque aquel corazón que está dispuesto, recibe. No es palabra mía, es palabra de Dios. Entonces, empiezas a escuchar lo que Dios quiere decirte. Empiezas a oír lo que Dios quiere decirte. Y a lo mejor no todo el texto te dice algo. A lo mejor solo un versículo o una palabra o un momento histórico o una circunstancia geográfica, un río, un lago, un árbol, un pozo, una mujer que llora, un ciego que volvió a ver. Es decir, la Biblia tiene tanta riqueza literaria que en alguna palabra, en alguna figura, tú te puedes identificar y el Señor te está hablando ahí. Este es un momento hermoso. Yo diría que es donde arranca ese encuentro más cercano. Porque ya arrancó el encuentro con la palabra, ya hiciste lección. Entonces ahora en la meditación, en el meditar, vas al encuentro de Dios. Vas al encuentro del Señor. Vas a esa ricura, a esa suavidad, a ese encuentro tan deseado, que nos estremece el cuerpo. No hay cosa más maravillosa que escuchar la palabra de Dios y que te empieza a latir el corazón, que empiezas a sentir que la circulación de la sangre va a millón, que te pones piel de gallina, decimos en mi país. Es decir, ese es el encuentro con el amor, el encuentro con el amado, el encuentro con el Señor de señores. Eso es una maravilla. Y le das su tiempo, le das el tiempo que tú consideras prudente y preciso. Después de la lección, ya hemos hecho lección, ya hemos hecho meditación, que es el tiempo que el Señor tiene que hablarte, quiere decirte algo. A través de esa palabra pasamos a la oratio, que es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es ya la parte que te toca decirle a vos, al Señor. Lo que me toca decirle, lo que yo quiero decirle al Señor. Después de que Él me ha hablado, ahora me toca hablarle, yo tengo que hablar, ¿no? ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero pedir? Señor, tu palabra me ha cuestionado, me ha exhortado, me ha hecho ver cosas que no miraba. Y vas descubriendo esa debilidad, esa limitación, esa fortaleza, esa área de tu vida que necesita ser transformada, esa área de tu vida que todavía te esclaviza, donde no eres libre totalmente. Es decir, la palabra te empieza a revelar la criatura que eres y la necesidad del encuentro con tu Creador. Entonces es el momento donde tú te vas a encontrar como criatura con tu Creador, a decirle lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres, lo que anhelas, lo que sueñas, a decirles tus debilidades, a decirle, Señor, yo he pecado. Esta es mi limitación, soy muy pobre, peco con frecuencia, caigo todos los días. Señor, qué comodidad, es decir, es el momento en que tú le abres tu corazón al Señor. Es ese encuentro maravilloso. No es más que hablar con quien te habla, ¿no? Es
es hablar con el amigo, que le cuentas los pormenores. Ese es el momento de la oración. Ya es el momento en que tú le hablas al Señor, que es un momento hermoso. Pero debe de ser también muy sereno. Todo este ejercicio de la lección divina tiene que estar enmarcado en una serenidad. No puede haber exaltaciones, ni gritos, ni llanto, porque la palabra en sí misma es un bálsamo. La palabra es una caricia. La palabra es un remanso del Señor, donde se encuentra mi alma y la de Él. Dos almas que se encuentran. Es un encuentro. La lección divina, la lectura sagrada es un encuentro. Es un encuentro con el Señor. La vida es de encuentro. La vida de fe y de gracia es de encuentro. De encuentros pequeños, constantemente, a través de una confesión, a través de una Eucaristía, a través del encuentro con el hermano, a través del encuentro con la comunidad, a través del encuentro con el hijo, con el esposo, con la madre, con el Señor. Es el encuentro. La vida es de encuentro. Y ese momento es un encuentro con Dios. Eso es la oración, que es el tercer paso de la lección. Y el cuarto paso, que es la contemplatio, que es contemplar. Ya todo el proceso que has vivido, ese maravilloso encuentro que has tenido con la palabra, que la has leído, que la has escudriñado, que la has saboreado, que la has masticado, que la has terminado de digerir, pasa a ese momento de meditación, que es cuando el Señor nos habla, nos dice, nos descubre, nos vela, nos revela, y posteriormente pasamos al Horacio, que es lo que yo le digo al Señor, y finalmente terminamos con la contemplatio, que es ese momento también de silencio, donde nosotros tenemos que salir con propósitos y metas concretas. Es decir, tenemos que salir con tareas, con metas concretas. O sea, esta palabra a mí me dice que tengo que superar o controlar mi carácter. Tengo que superar mis emociones. Tengo que ser más cercana a los demás. Tengo que intensificar mi oración. Tengo que abstenerme de muchas cosas que no me hacen bien. Tengo que renunciar a los vicios, a lo que me quita la libertad. Todo eso te puede decir la palabra. 1.000.000 de cosas te puede decir la palabra y el encuentro con el Señor. Entonces la contemplación es el momento de la acción. Ya salir con metas, con acciones definidas de lo que vas a hacer. Tú no puedes salir igual a como entraste después de este ejercicio. Esto es lo maravilloso y es garantía total de que si tú haces estos pasos, al final no vas a estar igual a como empezaste. Por eso uno sale con acciones concretas. Esto es maravilloso, porque uno ya va con propósito. Y la vida es de propósitos. Uno no significa que si no cumpliste ese primer propósito te vas a caer. No. La vida del cristiano es caer y levantarnos, caer y levantarnos, caer y levantarnos. Y para eso este encuentro, para eso es el encuentro con Dios, con la palabra. Este debe de ser la vida de la iglesia y de todas las comunidades y movimientos, la lección divina. La lección, lógicamente como todo, cuando uno empieza, comete errores y uno va superando eso a la medida que va practicándolo. Tiene muchas implicaciones, muchas consecuencias maravillosas. Primero, el espiritual. Tu espiritualidad se va haciendo más sólida, más firme, más madura, más crecida, menos emocional. La espiritualidad se va convirtiendo en una convicción en tu vida, en un estilo de vida. Es una opción de vida, es una cosa que te marca. 1, la espiritualidad. 2, la parte humana. Tiene un carácter antropológico la lección divina. ¿Por qué? Porque va transformando mi yo, mi carne, mi ser, limitado y pobre, que se ha dejado iluminar por la palabra,
que se ha dejado abrazar de Dios, que hemos entrado en un encuentro, que hemos guardado silencio, esa palabra tiene que transformar mi carne, mi ser, mi yo, mi ego. Lo tiene que transformar. Por eso hay un aspecto antropológico de la lección divina. Transforma la carne, transforma mi ser, me transforma como cristiano. Entonces ya hemos visto dos aspectos, el espiritual, el antropológico, el intelectual también. ¿Por qué? Porque vas creciendo en conocimiento. Uno va aprendiendo la Biblia, ya conoce un poco más a Marcos, un poco más a Lucas, un poco más a Juan, un poco más a Mateo. Vas conociendo geográficamente los lugares del Señor. Como te remite a muchas citas bíblicas del Antiguo, también vas conociendo eso y te vas enriqueciendo intelectualmente. Y todo esto alimenta la fe, alimenta la gracia, alimenta tu plan de salvación. Esto es una maravilla. O sea, la lección por donde tú quieres verla no perjudica, sino que alimenta, rebustece, crece, solidifica. Entonces también intelectualmente. Comunitariamente, la lección es una herramienta efectiva y eficaz. Miren, las relaciones humanas es lo más difícil que hay. No hay comunidad cristiana que no tenga sus momentos de tensión en las relaciones humanas, porque somos diferentes, porque tenemos historias diferentes, porque tenemos personalidades diferentes. Gracias a Dios el Señor no nos hizo en serie, somos únicos ante Dios. Y bueno, y porque tenemos tantas diferencias, pero algo nos une, que es Dios, a través en este momento de su palabra, eso nos va ayudando a crecer comunitariamente. Yo les decía a mis hermanos, yo no me puedo salvar si no me salvo frente al otro. Yo no puedo vivir mi vida cristiana sola si no la cristianizo con mi hermano y mi hermana. Yo tengo que planificar mi vida cristiana frente al otro. ¿Y qué más? La lección divina. Todos juntos como hermanos, siendo partes de un mismo cuerpo. Esto es lo lindo. Siendo partes todos del mismo cuerpo, con una misma fe, con una misma palabra que nos ilumina a todos. Eso armoniza, eso une, eso hace crecer en el amor. Y todo esto nos va haciendo crecer como comunidad. Y finalmente yo diría que nos hace crecer como iglesia. No hay nada más hermoso que encontrarte con la Biblia, con la palabra, ¿verdad? Ese encuentro maravilloso. Y que tú sabes que muchos hermanos en todas partes lo hacen. Y que la iglesia está soportada también en su palabra, es parte de su revelación. La revelación divina de Dios, la revelación sagrada, lo dice el Catecismo Católico. Una de sus pilares fundamentales es la palabra, es la Sagrada Escritura, junto con la tradición de la iglesia. Por eso nos robustecemos como iglesia, porque nos unimos a toda esa tradición, nos unimos a todos esos hermanos que vivieron esto en los primeros años del cristianismo y que lo han vivido durante todos estos siglos. Nos unimos a los antepasados, entonces nos une con la iglesia peregrina, con la iglesia terrenal, con la iglesia del purgatorio. No, es que nos unimos, la palabra nos une, no nos divide. Nos hace un solo cuerpo, una sola iglesia. Esto es bello y maravilloso, ¿no? Nos unimos a todos nuestros hermanos que conocemos y que no conocemos en ese anuncio de la palabra del domingo, por ejemplo, que ya nosotros le hemos venido meditando, estudiando durante la semana y que la terminamos de recibir y de sellar el domingo en la Santa Misa. Hermanos, yo no puedo dejar de decirles lo maravilloso que es la lección divina. Dice el Papa Benedicto XVI que la iglesia vendrán tiempos de primavera, renacerá nuevamente cuando empiece a ejercer la lección divina. Y esto fue dicho hace muchos años. Por eso hay un gran impulso en la Iglesia Universal por impulsar a las comunidades, a las parroquias, a este ejercicio maravilloso, a este método, a este proceso, llámale como ustedes quieran.
Pero es ese encuentro con la palabra, es ese encuentro con Dios, abrazarnos con Él, entrar en el tú y yo. Mi palabra y su palabra se encuentran, nos hacemos uno, nos amamos, nos perdonamos y seguimos. Esto hace mi vida cristiana más sólida, más firme, y dejaré de ser una cristiana de momento, porque está revestida por la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Gracias al Padre Jesús de nuevo. Con Gualesca Aragón, hermosísimo poder experimentar, poder vivir, poder recibir estas hermosísimas enseñanzas por medio de la palabra de Dios, para que nosotros, por supuesto, las tengamos en cuenta, las tengamos muy presentes en nuestras vidas, en nuestras existencias. Nosotros aquí también vamos poco a poco a estar enseñándoles a ustedes este tipo de metodología. Esta no es nada más, esta es simplemente la primera vez que llevamos adelante este hermosísimo trabajo, pero constantemente vamos a estar reflexionando con la palabra de Dios, la espiritualidad, la teología, la exégesis de nuestra Sagrada Escritura, con la finalidad de enriquecernos espiritualmente y llevar a la praxis, llevar a la vivencia la palabra de nuestro Dios, que nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. Les recuerdo, mis queridos amigos, nuestras cuentas por el Twitter y por el Instagram, @Padre Jesús Lares, y también tienes la cuenta PayPal, que ustedes nos pueden ayudar también económicamente de esta manera, sea con lo que cuesta una gaseosa, con lo que cuesta un café, con lo que cuesta otro detalle. Usted simplemente lo deposita en la cuenta PayPal, y de esta manera, mis queridos amigos, usted está aportando para continuar las producciones en nuestro canal Reporte Católico, y también para seguir preparándonos en el campo de la comunicación social, que ahora lo queremos hacer también en el campo de la iglesia, esto con la finalidad de poder ofrecerles a todos ustedes unas excelentes producciones para enriquecernos espiritualmente, moralmente, teológicamente, teniendo en cuenta toda esa realidad, todas esas estrategias que nos ofrece el campo de la comunicación. Fuerte abrazo de amor y de paz. Y sepan ustedes que estamos orando por todos. Aquí en Reporte Católico son muchas las personas que constantemente se comunican con nosotros, que piden plegarias, que piden oraciones, y nosotros con mucho cariño, con mucho amor, lo seguimos haciendo en bien de todos. Que la providencia los proteja y les conceda paz, y la Santísima Virgen María les acompañe con su presencia maternal.